donde encontraremos una visión clara y correcta, va a ser siempre en la palabra de Dios. La idea acá es en el texto de Proverbios, es que cuando la palabra de Dios se desconoce y se deshonra, no hay visión. La gente se descontrola porque perdimos el rumbo. Pero los que obedecen la palabra de Dios, aquellos que obedecemos al Señor, son los que realmente reciben la bendición. Entonces, primera condición que ya te tiene que quedar bien grabado acá, es que vas a tener que obedecer la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido vendrá. Así que no vayas a pretender resolver nada si no resolves lo básico, la obediencia, el ABC. Hebreos capítulo 5 dice: no tengo necesidad de que te vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Vamos a empezar otra vez por el ABC. Los rudimentos. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que te vuelva a enseñar los rudimentos. Entonces lo primero, señores, es la obediencia al Señor. ¿Quieres tener una visión clara para este año que comienza? Entonces la tarea tuya tiene que ser sumergirte en la palabra de Dios, en donde vamos a encontrar claridad para poder avanzar en nuestra vida. Y así disfrutar de una vida con propósito. Si no, no tenemos una vida con propósito. De este 2025. Y nada, vivir. Al mediodía almorzar. Eso es todo. Sí, eso es todo. Eso sería vivir sin un propósito realmente. En segundo lugar, decíamos que lo primero es la palabra. En segundo lugar, el propósito eterno para nuestras vidas. Jeremías capítulo 29 es un pasaje muy conocido por todos y me encanta leer este versículo en varias versiones, pero esta es una de sus versiones, la versión de la Biblia de las Américas. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles el futuro, un futuro y una esperanza. Así que ¿no te parece maravilloso comenzar el año con una promesa así para cada uno de nosotros? Si creen en Dios, crean en sus planes. Y si creen en sus planes, crean en la palabra de Dios. Y si creen en la palabra de Dios, crean en las promesas de Dios. O si no, están perdiendo su tiempo acá. Lo más que pueden estar haciendo en este momento es calentar el banco. Esa silla que tienen ahí, están calentando. Pero si ustedes vinieron diciendo: Señor, este 2025 esto cambia, vamos a hacer un salto hacia el frente, postean en el WhatsApp, pero ¿qué significa realmente este versículo bíblico? Ahora les quiero explicar, cortito, porque entienden el trasfondo de este versículo, qué estaba pasando y por qué Jeremías escribe en el capítulo 29 de eso. Vamos a analizar el contexto de este versículo. Jeremías, primero que nada, quiero que entiendan, fue un profeta que sirvió durante los últimos días antes del exilio de Israel a Babilonia. Ahí Jeremías le iba a decir a Israel: humíllense delante de Dios, porque si no van a ir en esclavitud. Y nadie le escuchaba. No, pues estamos bien acá, ¿qué va a venir? Nada, no van a venir, les cuento. Jeremías le decía: van a venir, van a ser esclavos. No va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, esto un poco Jeremías le estaba hablando a ellos. Y su ministerio también, desde luego, continuó en el tiempo en que los judíos permanecieron en el exilio, como esclavos, ¿verdad? Así que el libro de Jeremías es una colección de dichos, de palabras, de dichos que él le decía al pueblo durante todo el tiempo de su ministerio. En el capítulo 29 hay unos pequeños dichos, una carta en que el profeta escribe a los exiliados ya en Babilonia. Ya estaban ahí, ¿verdad? Y algunos de los exiliados ya habían estado viviendo en Babilonia por lo menos 8 años. Y mientras otros acababan de ser llevados allá, Jeremías le indica a ellos que se ocupen de establecer sus nuevas vidas
haciendo cosas ordinarias como construir casas, plantar jardines, casarse, tener hijos. Y de hecho los israelitas deberían buscar el bienestar ahora de Babilonia, mientras estuvieran ahí. Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 7 nos habla de eso. Yo no les voy a leer todos los pasajes, pero pueden leerlos ustedes después. Y también debían ignorar a los falsos profetas. Jeremías 29, 8 y 9 le dice: ignoren a los falsos profetas. Y en el lugar de ser breve, el exilio va a durar 70 años. Esto ya decía la Biblia. El exilio va a durar 70 años. Y solo entonces Dios iba a cumplir la promesa y los iba a volver a traer a su territorio. Dice Jeremías 29, 10. Todo eso. Así que lo anterior nos lleva al versículo 29, 28, 29, 11. Y esta es la pregunta al leerlos. Dice Dios: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Dios promete cumplir sus planes. ¿Fue el pueblo fiel? ¿Fue el pueblo de Israel tan fiel que Dios le cumplió esa promesa? Miren, Dios cumple sus promesas a pesar nuestro. No fue tan fiel. De hecho, los babilonios entraron después el imperio medo-persa. Después los persas se hicieron cargo. Finalmente estos imperios iban siendo tomados por otros, hasta que vino el rey Ciro, ¿verdad? Persa. Y él dijo a los israelitas: ustedes vuélvanse. ¿Saben por qué dijo eso? Se habían cumplido los 70 años, que ya Jeremías había dicho que en 70 años, y también Daniel en las profecías de las 70 semanas había dicho que este pueblo iba a volver a los 70 años. Imagínense. Entonces Ciro dice: ustedes vuelvan a su tierra. Para cuando Ciro dice ustedes vuelvan a su tierra, en Babilonia, o en realidad en el imperio persa, ya había 2,5 millones de judíos. ¿Saben cuántos volvieron? Apenas 50,000. Apenas 50,000. Y muchos se quedaron otra vez por el camino. ¿Ustedes creen que Dios cumple la promesa porque ustedes son fieles nomás? Dios cumple sus promesas a pesar de ustedes, a pesar de mí. Dios cumple sus promesas a pesar de quién soy yo, porque Dios tiene sus planes, y sus planes son perfectos. Sus planes son de bien, dice la palabra de Dios. La respuesta para aquellos planes que tengas para este año 2025, para este año, a las promesas de Dios siempre son condicionales. Todas las promesas de Dios, anótense bien acá, ténganlo claro. Todas las promesas de Dios, todas son condicionales. Todas las promesas. Vos querés que esta promesa se te haga realidad, esas promesas son siempre condicionales. Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 14, da la condición. Jeremías 29, 11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. Pero esta es la condición, versículo 12. Entonces me invocaréis. Ahí está, es la condición. Vos querés esos planes del Señor, planes de bienestar, planes de bien para mi vida. Pero entonces, dice el versículo 12, porque es condicional esta promesa. A unos les gusta leer solamente el versículo 11, nunca leen el versículo 12 hasta el 14, y dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis, es decir, que te tenés que acercar, y oraréis a mí y yo os oiré, porque vos viniste, Él te va a oír. Y me buscaréis, dice el Señor, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Señores, no es de cualquier forma que hay que buscar al Señor. Me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben cómo hacer eso?
Es buscarlo realmente con una pasión a Dios. Me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Imagínense, Dios, quiero que sepa, contesta nuestras oraciones y va a contestar las oraciones de su pueblo cuando busquen a Dios y ellos lo encontrarán, dice la palabra de Dios. Dios le restaurará de su exilio que le ha prometido. Y para nosotros hoy, si queremos descubrir el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, al igual que el pueblo de Israel, debemos invocar al Señor y debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Un autor de libros muy conocido escribió cientos de libros, yo creo que a esta altura se llama Warren Wiersbe, yo lo sigo mucho a él, tengo muchos libros de él, debo tener como 15 o 20 libros de él que he leído. Dice él sobre este pasaje de Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14, dice: Dios hace sus planes para su pueblo, para vos y para mí, y sus buenos planes que al final traen esperanza y paz. Por tanto, su pueblo no tiene ninguna razón para sentir miedo o para desanimarse. A mí me gusta mucho Warren Wiersbe. Realmente nosotros tenemos que ser ese pueblo que no tenemos miedo y no nos vamos a desanimar. Una vez que entendamos la naturaleza de los planes de Dios para nosotros como creyentes y la naturaleza del bien que promete Dios hacernos, tenemos que aplicar gran confianza en el corazón a estas promesas de Dios. Como dice Romanos 8:28, sabemos, otra vez condicional, a los que aman a Dios, esa es la condición, todas las cosas le ayudan a bien. Bien, es condicional. Todos queremos que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero no olvidamos que parte de esa promesa hay una condición. Decimos, no, esto dice la Biblia que todo me va a ayudar a bien. No es que a todos. A los que aman a Dios le ayuda bien. Y eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios te ofrece tener una vida exitosa. El ofrecimiento de Dios es darte bendiciones. Pero tiene condicionamientos. Y vos tenés que entender que tenés que tomar esos condicionamientos para poder convertirte en aquella persona que Dios te diseñó para ser. Vamos al tercer punto. Confiar en Dios mientras escalamos la montaña. A veces caminamos cuesta arriba. Cuando escalamos una montaña, no sé si alguno de ustedes tuvo alguna vez la oportunidad de escalar una montaña, pero alguna vez viajé a Bariloche, acá cerca en Argentina, y subimos a una montaña que tenía 2.800 metros de altura. Se hacían dos partes porque subíamos una primera parte muertos, nosotros que no estamos acostumbrados a escalar montañas. De hecho, esto que les cuento con mi esposa, nos fuimos cuando teníamos creo que 30 años más o menos, así que todavía estado físico. Éramos. Vamos, no hay problema, vamos a llegar. Pero cuando llegamos a la mitad de la montaña ya estábamos muertos de verdad, estábamos muy cansados. De hecho, los guías nos dijeron, ustedes se pueden quedar acá si quieren, ¿verdad? Y nos miramos nosotros, el tipo, no, estos dos viejitos se van a quedar acá. Había unos cuantos jovencitos menores de 30 años, ¿verdad? Ellos no. Entonces nos miramos y bueno, vamos. Y se quedaron algunas personas ahí en el medio. Pero escalar la montaña tiene que hacerse con un esfuerzo. Tienen que saber que no es que hay un caminito, tienen que ir por lugares específicos y que te podés resbalar también. Te tenés que volver a levantar para seguir escalando, porque cuando escalas una montaña realmente vas a encontrar muchos obstáculos en ese camino. No tenemos que olvidarnos que la vida de nuestras vidas, la vida de un cristiano es cuesta arriba. No se olviden, la vida de un cristiano es cuesta arriba. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Va un aumento hasta que el día es perfecto. Y el camino del creyente debe ir en esa dirección, hacia la luz. Va en aumento, como el amanecer comienza débil, así un poquito se ve allí, ¿verdad? Un pequeño rayo de luz, y va creciendo en esplendor hacia el mediodía. Y ahí es donde queremos estar nosotros, ¿verdad? Ya cuando ese esplendor está así. Así que confiar en Dios mientras escalamos la montaña, porque Dios no está solo interesado en los resultados. Dios está interesado en el proceso. Dios está interesado que durante ese proceso vos llegues a donde estás. Miren, Dios le dijo a José, ¿se acuerdan la historia de José? Que fue vendido por sus hermanos. Cuando tenía 17 años, que un día él iba a reinar, prácticamente el segundo del rey fue, ¿verdad? Que sus hermanos se le iban a arrodillar y que incluso su padre. Ahora tenía 17 años. Fue vendido por sus hermanos, lo tiraron en un pozo. Después le vendieron sus hermanos. Imagínense, uno podría decir, pues Dios se habrá confundido. A lo mejor no era a mí la promesa esa. Pero ya cuando fue vendido, se fue a Egipto, fue a caer en la casa de la mano derecha administrativa del faraón, que era Potifar, ¿verdad? Y la mujer de Potifar, su esposa, se gustó de José. Terminó en la cárcel, saben la historia, ¿verdad? Terminó en la cárcel. Así que otra vez, parece que aquí me van a matar un día, más que alguna vez se va a cumplir esta promesa. Lo contrario parecía que pasaba. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés quería liberar al pueblo. Él había tenido el llamado que se libera al pueblo. ¿Y qué pasó? Se fue y le mató a un Egipto. ¿Y qué terminó haciendo? 40 años apacentando ovejas. No había gente, no había nada, apacentando ovejas allí en ese lugar. Y entonces, vos te das cuenta que Dios está interesado en el proceso, porque en el proceso Dios te prepara para ser la persona que finalmente vas a ser de bendición para otras personas, para que realmente Dios, sus planes se cumplan en tu vida. Dios está interesado en el proceso. A veces el proceso es doloroso. Pregúntenle a José, pregúntenle a Moisés y te va a decir, el proceso es doloroso. Pero finalmente lo que Dios hizo con Moisés fue que liberó al pueblo. Evidentemente que Dios lo usó grandemente a José. Así que el apóstol Pablo, otro que pasó por un proceso, les deja ver a los creyentes de Filipenses 1:6, ahí es donde vamos a leer, y escribe desde la prisión en Roma las siguientes palabras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, está en un proceso, empezó por la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, esto es parte de un proceso. Nuevamente, Dios empezó la buena obra, pero la perfeccionará para el día del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la clave? En el primer punto que dimos, la obediencia, en buscar al Señor de todo nuestro corazón. Así que la seguridad o confianza del apóstol Pablo estaba en Dios. Había comenzado una obra en sus hermanos y él iba a terminar. Dios iba a terminar, sin importar lo difícil que se ponga el camino o la cuesta arriba, que signifique hacer esa escalada. Y debemos pensar en esa misma confianza. Un autor de himnos cristianos dijo: la obra de su bondad, dice este himno, comenzó. Su fuerte brazo a su fin llevará. Su promesa es un sí y un amén, y jamás Él la traicionará. Mira qué lindo himno, ¿eh? Y esto nos tiene que llenar de confianza, de esperanza, nos tiene que llenar de ánimo. Pero en cuarto lugar, vamos rápido, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Voy rápido porque quiero contarle una historia al final. ¿Cómo avanzar paso a paso hacia la cumbre?
Primero que nada, primer paso para llegar a la cumbre es que decidas que por lo menos estos 4 domingos tenés que venir todos los domingos para escuchar cómo llegar a la cumbre, ¿verdad? Tenés que aprender primero estos 4 domingos que vamos a hablar acerca de esto. Además vas a recibir la calcomanía, ¿verdad? Y sin esa calcomanía no vas a llegar a la cumbre. No, estoy diciendo en broma. Pero sí, tiene que ser perseverante. Decíamos que el primer punto era eso. La obediencia y la perseverancia nos llevan a la cumbre. ¿Cómo avanzar paso a paso? El Salmo 37 es uno de los más conocidos de la palabra de Dios. Este es el conocido como el Salmo del Justo, y que contiene muchas cosas realmente de la palabra de Dios. Pero quiero leerle el versículo 23 y 24. Dice, por Jehová, escuchen, Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Escucharon? Y él aprueba su camino. Atiendan. ¿El camino de quién aprueba Dios? ¿El camino de Dios o tu camino? ¿Cómo dice el versículo? Él aprueba su camino. Su camino. Ese es tuyo. Proverbios capítulo 3, versículo 15 dice, fíate de Jehová tu Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Bueno, Dios se encarga de enderezar tus veredas. Te puedo asegurar que lo hace. Porque si tus caminos no son por donde tenés que irte, Dios te agarra de la oreja y te trae otra vez a su vereda. Porque esos son tus caminos. Y Dios dice, mira, está bien, yo respeto tu camino. Se llama libre albedrío, vos vas a tomar tus caminos. Yo respeto tu libre albedrío, vos tomás tu camino. Pero yo te voy a guiar en la medida en que vos desees realmente llegar a ese lugar que yo tengo preparado para vos, que es un lugar de bien y no de mal, como decía Jeremías 29:11. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Es Dios el que sostiene su mano. Miren, la vida no funciona sin Cristo. Juan 8 dice, separados de mí, nada podéis hacer. La vida no funciona sin Cristo. Quiero decirte que yo ya probé y no funciona. La vida no funciona sin Él. Puede ser que tu orgullo te diga que sí, o capaz que tu ese engaño que te querés dar te diga que sí, que va a andar. No te preocupes, preocupate nomás vos por vos. La vida sin Cristo no funciona. Mateo y Zaqueo, parece que eran igual, eran publicanos, eran gente que tenía dinero, pero sus vidas no estaban completos. Porque el dinero ayuda, pero no te da la felicidad. Mateo vino al Señor y dejó todo. Pedro era pescador, pero bueno, no cualquier pescador. Como Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, tenían sus propios barcos. Así que no era un pescador que se iba y pescaba nada más, sino que tenía sus propios barcos. Imagínense que en uno de los milagros del Señor Jesús, Él alzó al barco de Pedro cientos de peces, incluso los números están ahí, no me acuerdo bien exactamente cuántos, pero cientos de peces. El peso de eso hizo que casi el barco se hunda, ¿verdad? Imagínense que eran empresarios de la pesca. En aquel entonces era muy importante. De hecho, se cree que cuando en aquel momento
que Jesús es tomado en el huerto de Getsemaní, es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. En realidad el suegro del sumo sacerdote era la casa. Pedro y Juan son los únicos que entran. Y sobre todo Juan entra porque todo el mundo le conocía, porque él vendía los peces probablemente a estas personas. Entonces le conocían, Juan, pasa nomás, no hay problema. Vos sos luego de la casa. Así que probablemente eran pequeños empresarios Juan y Pedro. Y también desde luego Jacobo, ¿verdad? Así que Nicodemo era un principal entre los judíos, saben la historia de él. Pero todos necesitaban de Cristo. Jesucristo cuando lo miró a Nicodemo cara a cara le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y ese primer paso es tomar de vuelta, darle a Dios el control de tu vida. Es decirle al Señor, Señor, te necesito. Porque nadie más que Él te ama. Él murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Él murió para sanar tus heridas. Él murió para hacerte una nueva criatura. Él murió para restaurar toda tu vida. Él llevó la corona de espinas que le produjeron hemorragias aquí en el cuero cabelludo, sangrantes. Fue golpeado por amor a vos. Él pudo decir, no es mi culpa. Ellos son los pecadores. No voy a pagar este precio. Pero Él no hizo eso. Él dejó ser golpeado. Él dejó ser maltratado para darte vida eterna. Por eso yo puedo creer en Jesús. Porque Él me amó primero, yo puedo amarlo hoy. Y hoy Él quiere ser parte de tu vida. No como una cosita nomás allí, sino como alguien con quien tenés una relación personal. Me gustaría que cerremos los ojos, inclinemos el rostro un minuto. Quiero orar contigo. Quiero que le digas al Señor Jesús hoy, francamente y de todo corazón, le digas así: Señor, tu palabra dice, separado de mí nada podéis hacer. Y hoy vengo ante ti, Señor. Te necesito. Decirle así sinceramente: Señor, te necesito. Abro mi corazón, Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Y perdóname, Señor. Decirle así: perdóname, Señor. Quiero empezar este 2025 siendo una nueva criatura, Señor. Dame la oportunidad, Señor. Me humillo delante de ti. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y te doy gracias por amarme tanto. Perdona mis pecados, Señor. De corazón te pido, perdóname, Señor. Y hoy acepto a Jesús en mi corazón. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esas son promesas del Señor. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios tiene un camino nuevo en este año 2025 para tu vida. Y termino con esto. El Salmo 37, versículo 23 y 24, nos recuerda que Dios planea y ordena las sendas de los que viven en comunión con Él. Miren, ¿cuántos de ustedes piensan hace 5 años atrás o hace 10 años atrás que un día me iban a conocer a mí o que le iban a conocer al que está al lado tuyo, al que está al costado? Probablemente no, porque Dios tenía planeado este momento. Dios planea y ordena la senda de los que viven en comunión con Él. Y Él sostiene al hombre cuyos caminos le agradan. Y esta es la forma de avanzar paso a paso hacia la cumbre, dejando que Dios dirija el curso de nuestra vida. Así que este versículo del Salmo 37 nos recuerda de que nuestras vidas no son accidentales, no son. En lugar de eso, nuestros pasos
son ordenados por Dios y Él aprueba nuestros caminos. Es decir, no somos simples espectadores en nuestra vida, sino que el Todopoderoso Dios nos da la dirección que necesitamos para cumplir nuestros propósitos aquí en este mundo. ¿Y cómo lo hace? Uno se pregunta. Él va a abrirte puertas. Él abre caminos. O Él también cierra puertas cuando no es por allí. Un gran escritor, Matthew Henry, dijo: por su gracia y por el Espíritu Santo, Él dirige los pensamientos, los afectos, los designios de los hombres buenos. Por su providencia, Él pasa por encima de los hechos como para hacer sencillo el camino de ellos. No siempre les muestra un tramo extenso, sino una parte nomás. Los guía paso a paso como se guía a niños. El Salmo 37, 23 y 24 nos recuerda que no estamos solos y que hay un propósito y una dirección en nuestras vidas. Tenía solamente 30 años, trabajaba en un banco acá como el director de tecnología del Banco de Asunción, del Grupo Central Santander, y un día me llaman la dirección y me dicen: el banco se vendió. Yo pensaba ser jubilado bancario alguna vez. Me voy a convertir en esto. En aquel entonces era así, tipo un estatus trabajar en un banco y además era un estatus ser jubilado bancario. Ahora la caja de jubilado bancario no anda muy bien, así que no sé si ya es un estatus, pero bueno, todavía funciona. Y me dijeron: mira, el director administrativo me dijo: mira, yo fui quien te traje al banco y yo ahora te tengo que entregar tu liquidación. Quiero que sepas que yo también me voy. El banco que compró esto, el Santander, pidió la cabeza de 5, el director administrativo, el director de informática, el director general, el director de la tesorería y el director de contabilidad. Estos 5 se van, ¿verdad? Yo estoy en la lista. Así que te vas. Llegué a mi casa a las 3 de la tarde, mi esposa dijo: te está enfermo. ¿Qué hace a las 3 de la tarde? Me fui, dije: me iba a bañar un rato. Entré en la ducha, prendí la ducha y me puse a llorar. Le dije al Señor, ya era pastor, a los 25 años me nombraron pastor. Señor, ¿qué querés hacer? No te entiendo. Dame así alguna señal, algo que de repente entienda por qué esto pasa. Me puse a llorar, ¿verdad? Luego me vestí y salí de mi casa de vuelta. Le digo: me voy a otro lugar donde también tenía un trabajo temporal. Y me fui a ese lugar. Y a las 7 de la noche, después de haber llorado, me fui a ese lugar, le dije que había perdido mi trabajo. A las 7 de la noche me llaman por teléfono de otra compañía acá y me dijeron: hicimos una investigación de los ingenieros en informática y nosotros en el directorio te elegimos a vos, sabemos que trabajás para un banco, en realidad ya no, ¿verdad? Porque a las 3 ya no trabajaba, ¿verdad? Y quiero que sepas que queremos doblarte el sueldo, no sé si es suficiente para poder contratarte. ¿Cuánto? Los caminos del Señor son suyos solamente. Y a veces no entendemos, no te dice: vos perdiste el trabajo. Yo lo único que pensaba era: perdí el trabajo, tengo mis cuentas, tengo que sostener a mi familia, mis hijas son todavía pequeñas, ¿qué hago, Señor? Ya te vas a encargar. Y soy pastor además, no sé, Señor, como a mí, a los pastores también les pasa estas cosas, y les pasa también, entre paréntesis, para que sepan. Sí les pasa. Miren, Dios tiene una guía divina. Y aprendemos a confiar en ella, estamos fortaleciendo nuestra fe cuando hacemos eso y mejoramos nuestras vidas. Seguimos sus pasos y permitimos que Él nos conduzca hacia el camino correcto. Si este año, voy terminando, que comienza, queremos soñar alto, así como dice acá arriba: sueña alto, vive con propósito.
Si este año queremos soñar alto y vivir con propósito, sobre todo con propósitos eternos, entonces dejemos que Dios nos guíe. No importa si no vemos el camino completo. Tal vez nunca vamos a ver todo el camino. No importa si no vemos el camino claramente. Solo tenemos que asegurarnos de que cada paso sea aprobado por Dios. Y dejemos que Él ordene nuestros caminos. Ese camino desordenado que tenés hoy. Y dejemos en sus manos que Él nos lleve al lugar que Él nos tiene preparado. Y termino con esto. A veces la vida puede parecer un laberinto lleno de decisiones confusas. A veces la subida cuesta arriba se hace difícil. Muchas veces la visión se puede oscurecer. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos en este camino. Cada paso que damos podemos estar siendo guiados por Dios y debemos confiar en su guía divina. Y al ser guiados por Dios, encontramos no solo claridad, sino algo que ustedes buscan y yo también, es la paz. Así que en lugar de agobiarnos por la incertidumbre, aprendamos a escuchar y a seguir esa luz que nos señala el camino. Recuerden que empezamos con la historia de Helen Keller, ¿se acuerdan? Ella decía, no puedo hacer todo. Así que no se propongan hacer todo. No puedo hacer todo, decía ella. Con su incapacidad física, ella sabía esto. No puedo hacer todo. Pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, justo por esto, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Y lo más probable es que no podamos hacer todo. ¿Por qué entonces no nos proponemos empezar haciendo algo este año 2025? Así que el próximo domingo yo les voy a dar 3 domingos más, ¿verdad? Aparte de este. Le voy a ayudar a escribir el desafío para sus vidas en este año, basado en los sueños de Dios para sus vidas. Y quiero terminar con algo que Dios tocó mi vida con esto. Algunos de ustedes solamente van a estar este domingo. El otro domingo ya no van a venir. ¿Saben por qué? Porque muchas personas no comprenden el beneficio de realizar el esfuerzo. Por ejemplo, cuando un padre tiene un hijo pequeño, le enseña a lavarse las manos antes de comer. La mayoría de nosotros hacemos eso. Una vez un padre que le conozco le dijo a su hijo pequeño todavía que venía para comer, entusiasmado porque estaba rica la comida y tenía hambre el hijo. Le dijo, ¿te lavaste la mano? Y le miró así como que, ¿te lavaste? A ver, mostrame tu mano. Mostró la mano, todo sucia, mugrienta ahí. Vaya al baño, lávese la mano. Se fue y se lavó la mano. Vino y comió la rica comida. Esto pasó los años. Y cada día él sabía que primero tenía que ir a lavarse la mano antes de comer. Con el tiempo, él se dio cuenta que había un beneficio en lavarse las manos antes de comer. No se enfermaba igual que sus amiguitos, no tenía las mismas enfermedades que el resto. Y él comía y estaba sano. Miren, muchas de las cosas que hacemos no entendemos al principio por qué lo hacemos. ¿Por qué tenemos que obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que irme a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Y esto es lo mismo que ocurre con nosotros. Mientras no entendamos los beneficios, no vamos a hacer el esfuerzo. Pero una vez que entendés, no solo realizás el esfuerzo, sino que ese esfuerzo se convierte en entusiasmo. Quiero que presten atención, porque con esto estoy terminando. ¿Por qué lo hago? Para muchos no tiene sentido.
pero sin embargo el entusiasmo lo sacás del sentido. Y sale solo eso cuando entendés lo que haces. Por ejemplo, aquellos que van a bajar de peso. ¿Por qué tengo que dejar de comer ciertas cosas que me hacen daño? O aquellos que leen, aquellos que leemos, o aquellos que tengan que emparar un estudio, o aquellos que tienen problemas de salud y quieren salirse de eso, o aquellos que tengan que ir a hacer ejercicios en el gimnasio, o aquellos que van a obedecer al Señor. El beneficio, la bendición es para vos, pero no lo vas a hacer si no comprendes el beneficio. El esfuerzo se hace con entusiasmo si entendés el beneficio y entonces decís, seguro lo hago. Y esto cambia la vida. Es un poco profundo, querido que estás aquí hoy. Pero incluso ganar más dinero o otras cosas se pueden hacer. Pero para eso necesitas, en primer lugar, informarte. ¿Y dónde te va a informar? Aquí en la iglesia, con la palabra de Dios. Hay un escalón de la información, porque si no hay información, no hay transformación de nada. ¿Escuchaste? Así que vas a seguir igual si no tenés la información, vas a actuar igual si no tenés la información y vas a seguir dando vueltas como en una calecita si no tenés la información. Pero hay un siguiente nivel que es el escalón del hábito. Es el escalón en donde lo que estás haciendo, lavarte la mano, por ejemplo, se convierte en una cultura y le da sentido a la información y te permite entender el beneficio. No es lo mismo saber de nutrición o entender el beneficio nutricional de alguna cosa en cada etapa de tu vida. No es lo mismo leer la Biblia, memorizar, que entender el beneficio de las promesas del Señor y creerlas. Eso es cultural, es un hábito que nos transforma y que nos lleva al tercer escalón. Así que el primer escalón de la información pasas a un escalón del hábito o se convierte en un escalón en donde yo ya creo cultura en mí. Y en tercer lugar entras al escalón del conocimiento, donde vivís la experiencia. El comer bien. Siento cómo me afecta esto cuando como mal, pero siento cuando como bien los beneficios. Es como ir a un restaurante, ¿verdad? Y que venga el mozo y te trae la carta del menú y le decís a él, tengo hambre. Al mozo. Te dice, ahí está el menú. Muy bien, vuelvo enseguida. Vuelve él, le decía otra vez al mozo, tengo hambre. Y ahí está el menú. Sí, ya leí todo el menú. Sigo con hambre. Porque no tomaste una decisión. Vas a seguir con hambre. Y esto es lo mismo. Sigo con hambre. Ya leí hasta los postres. Porque la información no basta. Tengo que comerme la comida y voy a obtener los beneficios. Y hoy puedo leer la Biblia, puedo leer las promesas del Señor, puedo comprometerme o comprender los beneficios, pero si no hago nada y no obedezco la información, no obtengo los beneficios. Así que los tres escalones bien llevados te van a conducir al entusiasmo de hacer lo que haces, un conocimiento de causa, y tu vida se va a convertir en aquello que Dios tiene en sus planes. Y te va a llevar al gozo, como dijo el apóstol Pablo. Te va a llevar a la vida abundante, como dijo el Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. Y te va a llevar a los planos de Dios, como leímos en Jeremías. La vida en obediencia, vivida así, con conocimiento, con entusiasmo, nos va a llevar a una vida con propósito, a una vida con sentido. Y Dios es el director de la orquesta de tu propia vida. Y lo que Dios dirige
siempre lo hace bien, lo hace extraordinariamente y lo hace con placer para tu vida. Efesios 2:10 dice que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa en el original griego esa palabra hechura suya? Somos el poema de Dios. Dios está haciendo un poema de tu vida, pero lamentablemente a veces nos apartamos de Él. Vivimos la vida como una verdadera sinfonía todos los días y cada minuto. Y una vida así sí tiene sentido. Una vida así sí tiene propósito. Y una vida así está llena de bendiciones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Cerra tu ojo e inclinar tu rostro, por favor. Quiero que pienses en este año 2025 y pienses que hay un camino por delante. Quiero que pienses de pasar de la información al hábito y del hábito que pases a la vivencia y al conocimiento real, palpable de las promesas de Dios. Padre bendito, en esta noche, Señor, te entrego todo el año 2025, mi vida en tus manos, Señor. Todo completo, Señor, porque yo confío en ti. Y quiero pasar de la información a transformar esto en un hábito. Aunque no entienda todavía muy bien, Señor, te prometo hacerlo y que esto luego se transforma en una vivencia para mí en donde yo sienta placer y esa vida de propósito y de sentido obedeciéndote a ti, Señor, en todo. Porque tus planes son mejores que mis planes. Porque tus propósitos son mejores que nuestros propósitos, Señor. Y tu camino es mejor que nuestros caminos. Yo, Señor, yo confío en ti. Lo hago de todo corazón. Y te prometo hacer de este año un año maravilloso, Señor, porque tus promesas así también para mi vida son. Te prometo obedecerte, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús.